En Carchi, cuna de reconocidos ciclistas del país y el mundo, se inauguró el Museo del Ciclismo y se exhibió la primera película documental realizada en la provincia en honor a las glorias de este deporte. Paola Andrade con los detalles. La memoria del ciclismo carchense y de todo el país se puede conocer en el Museo del Ciclista ubicado en el centro de Tulcán. La muestra contempla las glorias y adversidades desde el año 1955. Son 68 años de historia que se retratan con los jersey o camisetas de algunos deportistas como Jaime Pozo, Héctor Chiles y Richard Carapaz. Hay recortes de periódico, fotografías, trofeos, entre ellos el que ganó el carchense Hipólito Pozo en la primera vuelta al Ecuador en 1966, en la que participaron 74 ciclistas. Un día cualquiera apareció el ciclismo, primero en la clásica Quito Pasto, organizada por el Ñato Recalde, corrida en 3 etapas, la primera Quito Ibarra, la segunda Ibarra Ipiales y la tercera Ipiales Pasto, en la que pasaron raudos por nuestras calles, entre otros los ciclistas Julián Schettini, carchense, y el ingeniero Washington Moreno de Cotopaxi, que fue presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, al mismo que reemplacé como presidente más tarde. Este es el libro Historia del Deporte Carchense del doctor Nelson Polibio Dávila, un texto que debe ser referente y que es histórico y que constituyó el guión precisamente para el diseño del Museo del Ciclista en la ciudad de Tulcán, y que vemos con preocupación cómo este museo está a punto de desaparecer. Hay varias versiones en redes sociales sobre cómo se están manipulando los objetos, que en pocos casos son patrimoniales, otros son históricos. Y estamos aquí con Fernando Revelo. Él fue jefe de cultura del municipio de Tulcán, para contarnos qué es lo que está pasando con este museo. Bienvenido, Fernando. El contexto actual es como súper sencillo, ¿no? El 19 de septiembre del 2024, la administración municipal de Tulcán decidió, sin previo aviso, sin socialización a los dueños directos de los bienes que se encontraban dentro del Museo del Ciclista, movilizarlos y retirarlos sin ninguna causa. No hubo información, no hubo nada, solamente nos enteramos por casualidad. Alguien cercano se encontraba deambulando por el parque y me mandan una foto de la gente del municipio de Tulcán trasladando sin ningún tipo de cuidado las bienes y las obras artísticas que se encontraban dentro de este museo. Nosotros, al enterarnos de esto, inmediatamente informamos a los ciclistas, a los artistas que acudan a este lugar para que les informen qué estaba pasando, a lo cual el municipio de Tulcán no tuvo ninguna respuesta, ¿no? Vimos y pudimos observar en redes sociales cómo movilizaron obras de arte de un tamaño considerable, sin ningún tipo de embalaje, sin ningún tipo de cuidado. Tú, cuando vas a mover de tu casa un mueble viejito, una lavadora, le pones una cobijita, un cartón, algo, un plástico para que no se raye. Y acá las obras artísticas, las bicicletas históricas, fueron movilizadas hacia el 1 de mayo y hacia el cementerio sin ningún tipo de cuidado. Los arrumaron como papas, decían, para citar lo que decían en las redes sociales. Las arrumaron como papas estos bienes históricos y los movilizaron. Sé que algunos de ellos se rompieron, sé que algunos de ellos se torcieron, y nada, eso es el contexto actual. El municipio de Tulcán ha dicho que por seguridad se han movido estos bienes hacia otro espacio para precautelar su seguridad. Fernando, cuéntanos cómo fue el proceso, cuál fue el proceso para diseñar este Museo del Ciclista. En el 2020, anclado a una iniciativa que se denominaba Tulcán Capital del Ciclismo, el Consejo Municipal decide aprobar como la implementación de esta iniciativa, ¿no?, turística y anclada al desarrollo económico. Dentro de esto se plantean 3 proyectos importantísimos. Uno de ellos es la Casa del Ciclista en Tufiño, el otro es el Centro Cultural y Tecnológico Ciudad de Tulcán, en el cual estaría el Museo del Ciclista, y otro de ellos la conformación de la Escuela de Ciclismo Tulcán Capital del Ciclismo. Yo estuve a cargo de 2, estuve a cargo de la implementación de la escuela, en la cual tuvimos una inversión importantísima de adquisición de bicicletas, adquisición de uniformes. También, anclado a esto, aprovecho esta entrevista para brindar mi más sentido pésame a la familia de Kevin Pozo, ciclista de nuestra escuela, cuando yo estuve a cargo de esa escuela,
que murió por responsabilidad de conductores en las vías. Estamos muy en contra de esto, estamos muy en contra del irrespeto al ciclista en las vías y del irrespeto a la memoria histórica del ciclista en los museos. Anclado a esta iniciativa, el alcalde de ese entonces, en enero del 2020, me delega a mí y me dice: Fernando, tú estás a cargo de la conformación del Museo del Ciclista, ¿qué quedará calado? Yo empiezo a trabajar arduamente, ¿no? En 2020, 2021, fue un trabajo investigativo mío propio, me acerqué mucho a los libros, a la historia, y en 2022 yo convoco de manera pública la conformación de un equipo multidisciplinar para la implementación del Museo del Ciclista. Dentro de esto estuvimos 9 artistas tulcaneños, todos, 2 arquitectas tulcaneñas y artesanos de la localidad. Este proceso fue un proceso público, se hizo una investigación, nos acercamos a todos los ciclistas y tuvimos la colaboración importantísima del doctor Nelson Polibio Dávila, a quien mando un saludo fraterno, y a su familia, a Steffi Dávila, su hija, quienes se acercaron al municipio y nos dijeron: mi papá tiene una colección enorme de periódicos, tiene una colección enorme de objetos que queremos que estén en el museo. Por favor, acérquense, hagan una curaduría y veamos qué sirve de esto. Nosotros, muy encantados de la idea, estuvimos cerca ahí, pudimos recolectar cerca de 220 objetos ciclísticos, entre jerseys, caramañolas, portacaramañolas, gorras, cascos, zapatillas, carnets de selección nacional, recortes de prensa. Y así fueron apareciendo, ¿no? Por ejemplo, apareció Jorge Dávila, quien había sido campeón panamericano de pista en los años 80, y nos entregó su bicicleta original con la que había corrido, la indumentaria original y el casco original de esa época. Y luego estuvo Jorge Montenegro, quien también ganó el campeonato panamericano en el 2014 en México, y nos dijo: aquí está, tomen mi jersey, ¿no? Y así se fue sumando la gente a la causa de la implementación de este museo, que tardó 2 años prácticos, pero fue desde el 2020 cuando yo empecé a trabajarlo. Fernando, ¿cuánto costó el museo? Ya, el museo, estoy hablando del museo, no de la implementación del Centro Cultural y Tecnológico, que es otro tema aparte, ¿no? El museo tuvo una inversión de $90,000 en 2 años. En la contratación de personal de servicio público o de contratos ocasionales, se podría también decir, del equipo multidisciplinar. Estos 90,000 incluyeron la implementación del mobiliario, la implementación de obras de arte, la implementación de espacios e iluminación, también del diseño de iluminación, de todo. Es decir, fue un museo que tuvo una de las inversiones más bajas a nivel nacional. Fernando, cuéntanos, ¿los tulcaneños lograron identificar, dimensionar este Museo del Ciclista? Completamente. Yo creo que en el poco tiempo que duró, en las presocializaciones y en la preinauguración que logramos hacerla en el mes de abril y mayo, los tulcaneños se identificaron mucho, porque es parte de la cultura, ¿no? Tú a diario estás escuchando que Tulcán es la capital del ciclismo, así la actual administración haya borrado este lema. Entonces, es parte de lo nuestro. Cuando nosotros empezamos a crear el guión museológico y museográfico del Museo del Ciclista, empezamos a entender que el ciclismo no solamente es deporte, ¿no? Que dentro de la práctica del ciclista también están los que movilizan pan, y así empezaron los hermanos Pozo. Por eso existía una réplica exacta de una bicicleta en la que los hermanos Pozo transportaban el pan desde María Magdalena hacia Tulcán, con su canastita de mimbre, una bicicleta que corresponde a la época, ¿no es cierto?, que la diseñó el Hernán Sánchez y la replicó. Entonces empezamos a entender eso, ¿no? También empezamos a entender el oficio de los mecánicos de bicicletas, de los radio escuchas, del Vicente, del papá del Vicente Almeida, de don Luqui Caicedo y de toda la gente que hacía periodismo en esa época. Entonces empezamos a anclar a todo este sentido de la movilización urbana del ciclista y también del deporte ciclístico como bandera y como capital del ciclismo. ¿Cuánto tiempo duró la exhibición de este museo en la ciudad de Tulcán y en esa nueva edificación del antiguo Colegio Bolívar? El museo se logró abrir en muestras o socializaciones que nosotros hacíamos desde enero del 2023. Lo abrimos primero a los ciclistas, a las galerías ciclísticas, luego lo abrimos a colectivos ciclísticos, a estudiantes de la UPEC también, y en la última fase, que fue como el 10, 11 y 12 de mayo, estuvo abierto a una cantidad más o menos de unas 400 personas que ingresaron en estos 3 días.
¿Qué acciones legales corresponden para que proteger este museo y todos sus bienes y todos sus recursos invertidos por parte de la alcaldía de Tulcán? Sé de buena fuente que los artistas involucrados en el proceso, cuando ellos donaron sus obras, ¿no? Cuando hicieron la donación al municipio de Tulcán, extendieron un acta en la que ellos nombraban que su obra la donaban siempre y cuando permanezca en el museo y sea exhibida. Ellos, al enterarse de que sus obras han sido movidas sin el menor tipo de cuidado, están tomando acciones de propiedad intelectual y de mutilación de obra también en contra del municipio de Tulcán. Espero que en días le llegue a ellos. Y también los ciclistas están tomando una acción no legal, pero sí una acción personal de pedir que sus objetos, sus medallas, sus trofeos, si no son exhibidos en el museo del ciclista, sean devueltos, porque ellos no quieren que estos objetos sean exhibidos en un cementerio. ¿Se podría decir que esos $90,000 están de cierta manera botados a la basura o mal utilizados? Sí, yo he hecho un llamado, me han entrevistado en varias radios y he pedido al Consejo Municipal que haga una observación de eso, porque cuando tú haces una inversión pública, digamos solo del museo, ¿no? Pero la inversión pública de toda la infraestructura, de la implementación de las oficinas de registro de la propiedad, por ejemplo, cuando Ruano decide que no se van a mover las oficinas ahí, que quiere seguir arrendando, por ejemplo, eso es una mala inversión de recurso público. Al tener un espacio en donde mover unas oficinas y tú seguir arrendando es una mala inversión. Yo he hecho un llamado a los concejales a que se haga una fiscalización del actuar. Tú, al tener un edificio que está diseñado para algo y no ponerlo a funcionar en 2 años, al no terminarlo, ¿no es cierto? Porque el contrato ya lo diste por terminado, pudiste haber hecho un contrato adicional y seguirlo terminando. Pero al no terminar esto y al dejar que estos objetos y la implementación del museo quede ahí abandonada por 2 años y ahora moverla, sé que van a estar ahí unas oficinas, creo que de los concejales o del alcalde, no sé que ese es el plan actual de la administración municipal. Es una mala inversión pública, porque no tuvo el resultado y que había un proyecto autorizado, que había POAS, que había PACs, que estipulaban a dónde se iba inversión pública y que estaba autorizado por el Consejo Municipal. Entonces todo esto es una mala inversión pública y también veremos en el futuro quién es el responsable de esto. ¿Cuáles van a ser las acciones de protección que se darán de parte de ustedes, de diferentes organizaciones, con respecto a la protección de este museo? Sí, bueno, nosotros, la primera acción que van a hacer los ciclistas, que ya he hablado con todos ellos porque me llamaron indignados el día que sucedió esto, es pedir que si los objetos no son regresados al Museo del Ciclista, al que sean exhibidos en donde tenían que estar, ellos van a pedir que se retorne a su dueño original. O sea, que estos objetos vuelvan a estar en la casa de los ciclistas. Es la primera acción. Los artistas van a seguir con sus acciones legales correspondientes a mutilación de obra, ¿no? A no cumplimiento de una cláusula de acta de entrega-recepción, por ejemplo. Y sé también, estoy invitado a una autoconvocatoria de una cicleada que es el día 22 de septiembre en la ciudad de Tulcán. Vamos a autoconvocarnos, estamos autoconvocándonos para protestar por los derechos de los ciclistas, ¿no? Es muy triste ver, y aquí también me trae mucho recuerdo, y aprovecho esta entrevista para mandar un saludo a la familia de Kevin Pozo, un estudiante de la escuela de ciclismo en el 2023 que perdió su vida, ¿no? 17 años en las vías, y también estamos llamando a una lucha colectiva por todo, porque el Carchi está de luto, el ciclismo en Carchi está de luto, no solamente por el museo, sino por todas las muertes de ciclistas que hay en las vías. Entonces estamos haciendo un llamado colectivo a quejarnos por todo, a quejar esta inconformidad por todo lo que está pasando. Es decir, Fernando, que es preferible tener oficinas burocráticas antes que tener un museo. Así parece, así parece, ¿no? Era chistoso porque cuando nosotros estábamos acabando la implementación del museo, yo recuerdo haber hecho un chiste, ¿no? Porque el alcalde ya ganó y había mencionado que iba a ser un chiquicentro, un centro de desarrollo infantil, lo decía el primero. Luego dijo que iba a ser su oficina, nos decían, ¿no? Había llegado a hacer una inspección ya como alcalde ganador y los maestros nos decían, vino el alcalde y dijo, aquí va a ser mi oficina, decían, ¿no? Así, entonces no sabíamos la verdadera intención, sabíamos que la intención era no continuar con el proceso del museo, pero sí, es más importante tener un espacio burocrático a tener un espacio cultural que fomente y haga el desarrollo turístico de la ciudad de Tulcán. Es más importante tener una sede social de ligas barriales
que está planificada, ¿no? Que tiene un monto, que la va a hacer en otro edificio. Es más importante construir una sede de ligas barriales que tener un centro cultural y tecnológico con biblioteca, con museo, con Fab Lab y con registro de la propiedad como estaba planificado. Fernando, cuéntanos, ¿hay objetos de Richard Carapaz en este museo? Nosotros en la preinauguración tuvimos exhibidos objetos de Richard Carapaz de una muestra privada. Tuvimos exhibido el jersey con el que quedó campeón, el mejor joven del Giro de Italia 2018 y con el que ganó el Giro de Italia en 2020 que nosotros estuvimos, o 2019 ganó el Giro de Italia. Está cuando quedó campeón nacional de la Vuelta Ciclística del Ecuador, que lo ganó en su tierra, ¿no? Entonces estaban esos exhibidos. Al momento de que se acabó esto y ver las acciones del actual alcalde, el propietario nos pidió y nos dijo: antes de nada, pasen, esto no va a rendir, ¿no? Y lo retiramos a tiempo. Hay un jersey que usted debe acordarse que Richard, cuando ganó el Giro de Italia y lo recibimos en el Estadio Olímpico, él lo entregó al alcalde de esa época y al prefecto de esa época, Guillermo Herrera y Cristian Benavides, y les dijo: les entrego mi jersey para que ustedes le busquen un espacio. El Cristian desde ese momento empezó a pensar en el museo, y en el museo hay una vitrina, porque sé que ya la desmantelaron, una vitrina que contenía la réplica del infinito y estaba el espacio aguardando para que el jersey de Richard esté ahí. Hicimos la gestión con el prefecto de esa época, pedimos que se entregue el jersey porque ya teníamos el espacio para exhibirlo. Sin embargo, por cuestiones de continuidad y de transición no se logró dar. Sé que ese jersey sigue exhibiéndose en la entrada de la prefectura en un espacio no apropiado para su exhibición. ¿Qué pasó con esa gran iniciativa de la anterior administración en que se hablaba de Tulcán como la capital del ciclismo mundial? Nosotros, desde la administración que lo tuvimos hace 2 años, logramos posicionarla. Si tú buscas en una IA, en Google, en Gemini, en ChatGPT, en cualquier lado, y le preguntas cuáles son las 10 capitales ciclísticas más importantes del mundo, Carchi y Tulcán te aparecen en el séptimo lugar. Y te dice que es por su infraestructura, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay la casa del ciclista, está el museo del ciclista. Cuando llegamos nosotros habían 0 kilómetros de ciclovía, nosotros dejamos implementado cerca de 12 kilómetros de ciclovía, y sé que el actual alcalde mandó a borrar 2 kilómetros, ¿no? Entonces, nosotros dejamos posicionado muy alto ese nombre, anclado a iniciativas de desarrollo turístico y local. El alcalde, al otro día de asumir su mandato, dejó de llamarla así, ¿no? Desapareció de las camionetas todo logo institucional, todo logo de Tulcán, la capital del ciclismo, y ahora no se conoce de Tulcán, no se sabe qué es Tulcán, no se sabe a qué se ancla, no se tiene claro un panorama, ¿no? Porque por ejemplo, Tulcán, capital del ciclismo, era una iniciativa que estaba anclada incluso a la ecología. Cuando nosotros establecimos la Reserva Drácula, hicimos una travesía a la Reserva Drácula en ciclismo de aventura, y ahora no se sabe. ¿Tú sabes cuál es el logo de la administración de Tulcán? No se sabe. Tulcán, la capital del ciclismo, sigue vigente, aunque la actual administración municipal no la está utilizando. ¿Se podría decir que hay inmadurez política al no respetar las obras de las anteriores administraciones, de los anteriores alcaldes? Sí, completamente. Y creo que Cristian Benavides logró salirse de ese esquema mucho. Por ejemplo, un proyecto municipal que no era nuestro y que nosotros le dimos continuidad es el transporte municipal social gratuito. Era una obra de Julio Robles, ¿no? Que les dio a los niños de las comunidades rurales, y Cristian dijo: eso se continúa, se hace. El Teatro Municipal de Mari, a pesar de ser una inversión pública del gobierno de Rafael Correa a través del INPC, fue una obra de Julio Robles, a la cual yo le hice mantenimiento 2 veces por temas de humedad. Fresco pudimos haber dicho: el Teatro Municipal de Mari tiene humedad, hay que derrumbarlo y hay que hacer un nuevo teatro. No, le dimos continuidad, le dimos mantenimiento, e incluso dejé haciendo una ordenanza municipal que establecía la utilización correcta de ese Teatro Municipal de Mari. Otra obra que le dimos continuidad y le dimos todo el proceso fue los mercados municipales. Les dimos mantenimiento, les cambiamos la cubierta de los techos, siempre anclado a una visión de ciudad, porque tú no puedes llegar a un poder municipal y pensar en borrar con el codo, ¿no? De hecho, la ordenanza misma del deporte barrial, que a mí me parecía una ordenanza completamente absurda, porque los propios beneficiarios de las ligas barriales no podían justificar los recursos que se les entregaban desde el 2018,
Y yo tuve que darle continuidad porque era una ordenanza. Y la di. Entregué recursos, entregué verificables y les puse también como su propio estilo de que puedan justificarlo, ¿no es cierto? Yo dejé haciendo y aprobada una ordenanza de las culturas que establecía cómo se funciona el museo, cómo funciona el Teatro Lemari, a dónde deben ir esos recursos, cómo se deben establecer los fondos concursables, por ejemplo, y esta ordenanza 2 años no ha sido puesta ni en presupuesto. Entonces hay un sesgo y un odio total hacia la cultura. Yo mismo tuve que emigrar de mi ciudad a trabajar en otra provincia porque no hay dónde trabajar allá de cultura, y todos mis cercanos a la cultura han tenido que salir a buscar trabajo en otra ciudad porque no hay. Con fondos concursables se establecían 30 proyectos anuales en donde los artistas y gestores culturales de allá pudieron haber vivido de eso tranquilamente. Pero este sesgo político y este celo político y esta inmadurez, como usted lo dice, ha hecho que Tulcán quede en nada. Porque no hay una línea, o sea, no puedes ver en 2 años de gestión una línea por donde Ruano se esté yendo. Finalmente, convocatoria. ¿Por qué no invitas a través de este medio de comunicación, a través de este programa, la convocatoria para que todos nuestros amigos se den cita a respaldar al Museo del Ciclista? Actualmente las redes se mueven, ¿no? Yo en TikTok no tengo seguidores, pero pude hacer un video que está cerca de las 20,000 vistas ya, en donde estoy quejándome de esto. Hay una convocatoria, estaremos cicleando con los duros, estaremos cicleando con Franco, con ellos, con Jorge Montenegro. Hemos pedido a toda la gente que se suma a esto. Y nada, decirle a Tulcán que no se calle, ¿no? A decirle a Tulcán que no se quede callado, que son recursos públicos que deben erogarse. A proteger el patrimonio histórico de los que nos dieron los triunfos, ¿no? Hay una anécdota que yo la dejé plasmada en ese museo, y es que en el 66, cuando los hermanos Pozo ganaron la Vuelta al Ecuador, en el árbol que está en el Parque Central, ese árbol era mucho más joven en esa época, se subieron tanta gente que rompieron la rama del árbol y se cayeron, ¿no? Y es un árbol que se lo ve desde el museo, que se lo veía y que nosotros teníamos ahí cuando hacíamos la mediación, decíamos, ¿sí ven ese árbol? Ese árbol, cuando los hermanos Pozo ganaron este trofeo, ese árbol se rompió por la cantidad de gente que vino a su bienvenida. No es de Richard, no es del tiempo actual. Las glorias ciclísticas han sido recurrentes. En el 66 los Pozo, en el 80 Juan Carlos, en los 90 los Rodríguez. Y así han ido saliendo y saliendo gente que ha dejado el nombre del Ecuador y del Carchi en alto, seguido. No es, o sea, sí, Richard consiguió los logros más grandes, las Olimpiadas, el Olímpico, Giro, pero antes también habían triunfos, ¿no? Hay un campeón paralímpico que se llama Fernando, que trabaja en el municipio de Tulcán y que no nos quisieron entregar sus bienes porque no confiaban en el proceso. Decían, no, ese museo lo van a cerrar, y no nos quisieron entregar. Trabaja en el municipio, se llama Fernando, le dicen el aniñado, por cierto. Y él fue campeón paralímpico de ciclismo. Tulcán es ciclismo puro, Tulcán es cultura, Tulcán es arte. Y si no nos juntamos y no exigimos que este gobierno municipal, desde su odio y desde su desentendimiento, porque yo lo entiendo así, ¿no? El actual alcalde cuando llegó decía, no, es que eso no es un museo, es una galería, y tuve que salir a explicarle a los medios de comunicación cuál es la diferencia entre un museo y una galería, y le decía, en galería se vende obras, en el museo se exhiben. Tratando de explicarle de la mejor manera. Sus técnicos se supone que son expertos en turismo y no saben cómo movilizar obras de arte o obras costosas. Entonces este desconocimiento, esta ignorancia ha hecho que este gobierno municipal ignore totalmente lo que está pasando, y lo que desconoces te da miedo y lo dejas, ¿no? Entonces él apunta mucho más a Barriales. Sé que ya hay 3 convenios firmados con Barriales, sé que se ha entregado en estos 2 años 3 veces uniformes, sé que se ha pagado arbitraje, y está bien, pero no solamente de eso vive la gente. Necesitamos desarrollo, necesitamos turismo y necesitamos seguridad a través del arte. Nos despedimos, amigos, con este libro referente, la historia del deporte carchense, donde dice, en ese pequeño espacio no podía dejar de referirme a lo que cuenta el inolvidable Ñato Recalde, cuyo nombre lleva con honor el Velódromo de Quito, a quien conocí en algunos campeonatos del ciclismo, pero sobre todo en la inauguración del Velódromo de Tulcán, donde tuve la oportunidad de recibir sus historias y felicitaciones.
Nos quedará solo este libro, Historia del deporte carchense, del doctor Nelson Polibio Dávila, como un referente de la historia del ciclismo carchense. Quién sabe. Les invitamos, amigos, a que participen de este espacio con sus comentarios, compartan esta información y, por supuesto, se preocupen por los valores históricos de la ciudad de Tulcán y la provincia del Carchi. Agradecemos a Fernando Revelo por su presencia aquí en este espacio.